del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, la dinámica que hoy vamos a utilizar en el grupo es algo que va a ser participativo, donde de pronto el tema del servicio hacia Dios, porque cuando uno piensa en la palabra servicio, es algo que se puede hacer en cualquier ámbito, pero en ese momento, como estamos en una reunión en torno a lo que Dios nos ha enseñado, entonces lo que se nos viene a la mente es cómo podemos servirle a Dios. Y a veces estamos tan enfrascados de pronto en pensar que servirle a Dios es hacer cosas en una iglesia, es hacer cosas que sean espirituales, que tengan que ver con una congregación, con una comunidad, con una religión. Pero si nosotros vamos a ver en la escritura qué es lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, regálenme un segundo, por favor. Entonces, si nosotros vamos al concepto bíblico, vamos a encontrar este versículo es demasiado importante y nos habla de que dice que ni aún Jesús vino para que le sirvieran a él, sino para él servirle a quién, a los demás, para entregar su vida en rescate por muchos. Y esto a nosotros nos debe dejar mucho en el corazón acerca del servicio. Vamos a leer el pasaje completo y yo quiero que ustedes, que Marilu, que está de lectora estrella ahorita, que me lea, pero antes de que Marilu pueda leer, yo quiero que ustedes detallen las imágenes que están puestas en la diapositiva. Yo no sé si ustedes la están viendo. Y aquí hay una persona mandando y no solamente da la orden, sino que todos los demás le están cargando. Y aquí hay alguien que está por encima, solamente dando instrucciones para que los demás hagan el trabajo. Ahora sí, vamos a leer lo que dice el pasaje en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, del versículo 42 al 45. El 45 fue el que leyó ahorita Marilu. Si quieren, entonces leámoslo solamente hasta el 44. Ok. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Amén. 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 Hasta el 44 lo leyó, ¿cierto? Ah, sí, señora. Sí, señorita. Gracias, señorita María. A ver, venga, pues salude. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Bueno, estoy ocupadito. Buenas noches. Hola, Lulú, estoy ocupadito, pero estoy aquí al lado escuchando. Tengo algunas personas que tengo que hablar con ellos, pero aquí estoy. Los acompaño, pero no en nada. Dios les bendiga. ¿Listo? Dios lo bendiga. Bueno, entonces, vamos a partir de algo. Y es que cuando Jesús empieza a hablarles, dice que en sí la esencia de este pasaje, yo quiero que nosotros podamos descubrir que los líderes terrenales se imponen sobre otros, pero que el siervo se doblega en favor de los demás, así como Cristo. Y es que lo primero que hace Jesús
que habla muchísimo de la manera en que Él a nosotros nos enseña por medio de la palabra, y es que Él se baja a nuestro nivel y habla nuestro lenguaje. Las cosas de Dios no son un misterio, sino que Él simplemente se acerca y les dice, ustedes saben, o sea, les está hablando acerca de lo que ya hay en su mente, de lo que ellos han conocido, y dice, de aquellos que se consideran jefes, de aquellos que oprimen las naciones a sus súbditos, los altos oficiales que abusan de su autoridad. O sea, eso estaba pasando en aquel entonces, y yo les pregunto a ustedes, ¿será que hoy en día también pasa para nosotros? Yo les envié hoy un documento donde vemos varias versiones y me gusta muchísimo leer otras versiones, y yo quiero leer solamente ese versículo. En la Nueva Versión Internacional dice los que se consideran jefes y oprimen a sus súbditos. Y la TLA dice los que se sienten jefes y grandes señores. Dice que imponen su autoridad. Y hay otra versión que es la LBLA que dice los reconocidos como gobernantes se enseñorean de ellos. Entonces, miren que no importa cuál versión, lo dicen en maneras que nos enriquece a nosotros, que podamos de pronto dibujarlo un poquitico más en la mente. Y yo quiero que de pronto nosotros nos imaginemos hoy en día qué conocemos nosotros acerca de la manera como los líderes están gobernando. Y cuando hablamos de un líder que gobierna, yo no me refiero a Colombia. El liderazgo empieza aún desde dónde. Ojalá que alguien de ustedes me pueda decir. ¿Desde dónde empieza el liderazgo más pequeñito? Desde el hogar. Desde la casa. Ajá. La casa, el barrio, el trabajo, mis amigos, la ciudad. Entonces, miren que siempre hay personas que llevan el liderazgo, y en ese hogar también se lleva un liderazgo, pero dice que nosotros estamos acostumbrados y hemos conocido que las personas que se consideran que están por encima de los demás, lo que hacen es oprimir a los más débiles, abusar de su autoridad. Entonces luego dice Jesús, luego dice, pero entre ustedes, está hablando ¿con quién? Con los discípulos de Jesús. Pero entre ustedes no debe ser así. Entonces, si nosotros llegamos a comparar esos líderes que Jesús estaba hablando, porque Jesús está hablando con autoridad, él sabe que los gobernantes de ese tiempo, que en ese tiempo había abuso, que los líderes los que querían hacer era oprimir y hacer, o sea, mandar sobre otros. Son líderes terrenales que se imponen sobre los demás. Entonces, ¿cómo ustedes reconocen hoy el liderazgo aún desde los hogares? ¿Cómo están funcionando las familias en el trabajo? Yo sé que no estamos generalizando, pero normalmente, ¿cómo funcionan esos liderazgos? ¿Ustedes piensan que se repite lo que pasó en los tiempos de Jesús? Pero de a uno. Sí, Sandra, se sigue repitiendo. Amén. Sí, porque yo pienso que, o sea, y cada día es peor, porque, o sea, siempre como el que tiene como el poder siempre trata de aplastar a la persona en más baja condición, y así se ve en todo. Se ve en las casas, en los hogares, en los colegios, en todo. Usted lo ve a diario. Sí, aún dentro del mismo hogar, en ocasiones
se oprimen. Ujú. O el hijo se rebeldiza contra su padre porque no le parece, o el padre abusa de su autoridad. Bueno, hay tantas cosas que pueden llegar a pasar, pero Jesús quiere corregir de lo que ellos ya han aprendido y lo hace mostrando lo malo y entregando la enseñanza de quién. Dijo, mírenme a mí. Él está diciendo, yo soy su ejemplo. Miren, en el 45 dice, es que ni yo vine para que me sirvieran, sino para servirles y para dar la vida en rescate por muchos. Entonces Jesús dice que el liderazgo de los hombres, o sea, de los seres humanos, nace desde el corazón. O sea, nace en las intenciones del hombre. Y se dice en este versículo que estábamos leyendo ahorita, los que se consideran jefes. Por eso estamos hablando del corazón, porque mire que él dice, los que se consideran, o sea, no dice, es que los que son jefes, sino los que se hacen a sí mismos o los que consideran que ellos son los que mandan, porque tienen, como dice ahorita Maril, el poder. O sea, el problema está es en el corazón del hombre. Entonces Jesús está dejando ver mucho más allá. O sea, todos estamos viendo conductas, lo que está pasando y a dónde conllevan estas cosas, pero Jesús está hablando, es que el problema no está en la manera como ellos gobiernan, sino en el corazón de ellos. Y yo quiero que ustedes me acompañen, por favor. Voy a compartirles. Ustedes recibieron el documento, ¿cierto? Vamos a verlo. Aquí lo están viendo, ¿cierto que sí? Entonces, esto sí es una pregunta para que ustedes puedan participar. Y es que, según este pasaje, ¿cuáles son las características que ustedes han visto que está sucediendo en nuestra sociedad, en los líderes, en nuestros empleos, en nuestras familias, en nuestro país? O sea, ¿qué es lo que ustedes están viendo que qué características pueden llegar a tener estos líderes terrenales? A ver, van a dejar solamente a Marilu. Las características que quiero, bueno, voy a aclararles algo. ¿Qué características vimos en el pasaje? El abuso de poder. El abuso de poder. El tratar de humillar a los que son de más baja estatus, o no sé cómo decirlo, pues sí, que están por debajo de ellos, pues siempre los quieren humillar. Pero miren qué decía el pasaje. Dice, oprimen, abusan de la autoridad, y en las otras versiones que estábamos leyendo lo llaman mostrar su poder. Dicen, desean ser grandes, quieren ser importantes. Entonces, esa va a ser parte de las características de esos líderes en aquel entonces, y actualmente yo diría que se parecen muchísimo. Ahora, yo quiero hacerles unas preguntas. No para, esas sí no me las van a contestar, pero yo sí quiero que ustedes puedan interiorizar un poco y contestarse ustedes mismos. De hecho, ni siquiera las voy a poner en la pantalla. Vamos a devolvernos acá. Y yo voy a leer las preguntas, y yo les pido por favor que ustedes hoy tengamos un tiempo donde podamos meditar
y ustedes puedan reflexionar acerca de esto y contestarse ustedes mismos allí si esto está pasando en nuestras vidas. Vamos a identificar qué clase de líderes somos nosotros, porque todos aquí donde estamos somos líderes, o de nuestro hogar, tenemos un servicio, porque no solamente hablamos de un liderazgo, sino más que un liderazgo estamos hablando de la manera como nosotros servimos, es decir, como nosotros llegamos a otros. Aunque estos líderes lo que hacen no es servir, sino que ellos convirtieron ese servicio en que a ellos sean quien les sirve. Entonces vamos con estas preguntas que yo les quiero hacer ahora, que ustedes puedan identificar si de pronto nosotros hemos llegado a caer en este tipo de abusos o en este tipo o en esta manera terrenal de liderar. A ver, voy a hacerles entonces las preguntas. Pensemos entonces y vamos a contestar sí o no. No tienen que hablar, no se preocupen, no, les pido que no hablen. Dice, ¿algún día hemos hecho algo y hemos querido dar una buena impresión? Recuerden que si nosotros vamos a contestar sí o no, pues va a ser una pregunta que es solo para nosotros, es una pregunta que es muy privada, que debe ser una respuesta muy sincera porque es identificar si mi servicio realmente es el modelo terrenal o está basado en el modelo que Jesús me está hablando hoy por medio del pasaje. Recordemos que el modelo terrenal oprime, se impone, doblega a los demás, pero el modelo de Jesús, ¿qué hace? Lo que hace es entregarse en favor del otro. Y nosotros debemos seguramente tener alguno de los dos modelos en las cosas que nosotros hacemos. Entonces, cuando nosotros hemos hecho algo, primera pregunta, hemos hecho en algún momento, hemos querido dar una buena impresión de lo que estamos haciendo. Segunda, hacemos o en algún momento hemos hecho cosas buenas para sentirnos satisfechos solamente por el hecho de haberlas cumplido. Las preguntas que yo estoy haciendo en este momento son antagónicas a la manera como Jesús nos ha enseñado el modelo de servicio. Si yo a ustedes les digo que si en algún momento hemos querido dar una buena impresión, es porque Jesús ha sido opuesto a lo que yo estoy preguntando. Tercera pregunta. Me he negado a hacer algo porque tal vez esto me puede llegar a afectar. He dejado de servir a otros porque el hecho de que yo haga algo, eso me puede perjudicar a mí. Recuerden, este es un modelo que va en contra de lo que Jesús hizo. Esta pregunta, otra pregunta. ¿Favorezco a los que me queda fácil o son de mi agrado? Cuando yo favorezco a alguien, solamente lo hago porque esa persona me cae en gracia, porque me queda fácil. Algún día hice algo porque sabía que me lo iban a devolver. He servido esperando o sabiendo que esa persona a la que yo le sirvo tal vez me devuelva lo que yo hice por él. Ahora, si contestaste sí,
a cualquiera de las preguntas que yo hice, te invito a que puedas replantear tu servicio para que puedas aplicar el modelo de Jesús y no el modelo de la tierra, porque estas preguntas están relacionadas o están hechas para que quien diga sí se dé cuenta o identifique que realmente su modelo de servicio está siendo terrenal. Ahora, yo quería que ustedes pudieran hablarme, que pudieran compartirme y que ustedes de pronto de lo que conocen, algunos tal vez han leído la escritura y conocen un poco más o saben acerca de Jesús, no necesariamente digamos que lo que conozco lo he leído en la escritura, sino que digamos que lo he escuchado de oídas y sé que Jesús fue de esta manera, que algunos de ustedes o que ustedes puedan participar y me puedan contar qué ustedes pueden aplicar o pueden invitarnos a nosotros a que apliquemos en nuestras vidas acerca del modelo de servicio de Jesús. Yo por lo menos voy a dar un ejemplo. Yo diría que con este versículo que ustedes ven aquí en pantalla, yo he aprendido por medio de su palabra. Jesús hoy me está enseñando a mí, a Sandra, de que ni siquiera Él vino para que le sirviera. Entonces, yo aprendo de que yo vine a este mundo no para que me sirvieran a mí, sino también para que yo pueda dar mi vida en servicio para los demás. Yo estoy dando una respuesta. Si alguien no quiere contestar, está bien, pero pues la idea sí es que puedan participar. Doña Ada, Marilú, no sé si ve porque pues es primera vez que entra, entonces no sé si se sienta de pronto mal o no quiera participar, está bien. Yo aprendí que a tener humildad, o sea, aquí Jesús muestra lo humilde que él era, a pesar de ser el Hijo de Dios, imagínense. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para creernos más? Entonces, aplicar la humildad, aprender de lo que Él nos está enseñando. Eso es muy, muy importante. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y yo diría que en Filipenses 2, cuando Pablo dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser Dios y se rebaja en su condición de Dios y se hace como uno de nosotros. Él se está humillando en su condición solamente por amor y para nosotros, para salvarnos a nosotros, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces dice, si Él siendo Dios se baja a nuestro nivel, ¿quiénes somos nosotros para no aprender de su humildad, para de pronto creer? Y dice que aún nosotros debemos tener en mayor estima a otros que aún que nosotros mismos, o sea, considerarlos aún menos que los demás, porque la humildad lo que hace es que tienen más en cuenta quién al otro. Esa es la humildad. Doña Ada, ¿usted quiere participar? Chao. Bueno, ahí está ronquita. Ahí está ronquita. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? No, no la escuchamos bien. ¿Yo? No la escuchamos bien, sí, no la escucho. Bueno, Se escucha muy mal. Si quiere, me lo escribe y yo ahorita lo leo.
porque no se le escucha la voz. O me lo escriben en el chat y lo leemos. En el chat de acá del grupo. Samantha y Daniel. Digan. ¿Ustedes qué nos pueden aportar a nosotros qué han aprendido acerca del modelo de Cristo en cuanto a la manera de servir, que es totalmente opuesto a lo que nosotros hoy conocemos y que desafortunadamente ha afectado nuestro servicio? En las preguntas mismas que yo hacía ahora, y es que hacer las cosas favoreciendo a alguien simplemente por el hecho de que a mí me cae bien o de que me queda fácil, cuando el mismo Jesús dijo, si ustedes van a invitar a alguien a comer, inviten a alguien que no les pueda devolver el favor. No inviten al rico, dice Jesús. Dice otra de las preguntas, cuando hacemos cosas buenas simplemente por el hecho de sentirnos satisfechos. Entonces regálenos ustedes también un modelo o algo que hayan aprendido del servicio de Jesús para sus vidas y que puedan compartir con nosotros. Daniel. Y Julín también le voy a preguntar. Y Beth, no se preocupe, no se me vaya a salir corriendo que usted no le va a preguntar. Daniel. Espere que pase el avión. Ah, bueno, ahora le puedo decir. Les voy a ayudar. Uno de los ítems que están dentro de las hojitas dice que estos líderes terrenales les gusta imponer su grandeza. Ustedes, Daniel, ¿usted considera qué sería lo que Jesús me enseña opuesto al imponer su grandeza en medio de la escritura? Pues en parte, una de tantas cosas pues que Dios dice respecto al servicio es que el que quiera ser pues mayor realmente debe ser como quien sirva más a las demás personas. De pronto la gente tiende a pensar que entre más importantes, entre comillas, sean o se sientan pues, en una congregación o en algo, como que entonces más las personas deberían hacer cosas por él o servirle de cierta manera a él. Pero Dios nos enseña pues que realmente la, digamos, grandeza, por así decirlo, va más en qué tanto puedo yo servirle a otras personas y no qué tantas personas tengo yo a mi servicio o que me sirven a mí. Pues sería algo como eso. ¿Usted recuerda algún pasaje o algo particular que haya pasado en la escritura que nos deje ver eso? Específicamente no sé exactamente, no recuerdo exactamente las palabras, pero sé que dice sobre aquel que quiera ser mayor, pues tiene que hacerse o ser el menor de todos. Yo no lo recuerdo exactamente. Ese pasaje que dice Daniel es la historia que cuentan cuando Jesús discute con, bueno, los discípulos, se acerca la madre de los hermanos y dice, deja que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces él finalmente termina, es un pasaje largo, y termina diciendo que si alguno quiere ser el más grande, tendrá que ser el servidor de todos. Entonces, aquí el que manda en la tierra, el que más manda, el más importante, es al que todos le sirven. Así como dice Daniel, que todos me sirvan a mí, yo soy el más importante. Yo me impongo, yo soy el mejor. Pero entonces dice Jesús, pero conmigo o en mi reino, las cosas son opuestas. El que quiera ser muy grande, tendrá que ser el más pequeño. Tendrá que ser el que le sirva ¿a quién? A todos. Si usted quiere ser, entonces, ¿quién es el mayor ejemplo de eso? Jesús. Mire que vino, dice este mismo versículo lo dice.
porque Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Qué mayor servicio y qué mayor entrega que lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Ahora, Gerardito o Samantha, les ayudo. La pregunta es esta. Yo les voy a decir algo y ustedes me dicen lo opuesto que Jesús es y ustedes han aprendido a lo largo que llevan de caminar con Él. Dice que el líder terrenal, los hombres, no saben escuchar las necesidades de los otros. Eso hacen los hombres terrenales. Primero yo. Los líderes terrenales. Yo no diría servidores, es que ellos cambiaron, digamos, la palabra servicio por ser jefe. Entonces, o servicio por servirme, muy bien. Entonces dice, no escucha las necesidades de los demás. ¿Qué hemos aprendido de Jesús que es totalmente opuesto a este modelo? Sami. Esa está muy fácil. A ver. Samantica. ¿Quién le ayuda a Samantha? Gervita. En esta tierra, el líder no sabe escuchar las necesidades del otro. ¿Qué hizo Jesús? Que yo puedo decir que el modelo de él es totalmente opuesto a lo que yo estoy hablando. O sea, Jesús sabía escuchar las necesidades. Siempre. Jesús siempre escuchaba a todos y trataba de ayudarlos o los ayudaba. Miren, hay una cosa muy, muy especial que a mí me impacta muchísimo y es que Jesús, de pronto muchos desconocían y tenían hambre y tenían sed, de pronto ellos se sentían ignorantes, de pronto en mucho sentido, dice que estaban perdidos como ovejas sin pastor, y dice que cómo los miraba Jesús, dice que él tuvo compasión de ellos, y dice, y les enseñaba. Entonces, él es el buen pastor que no se impone y que frente a la necesidad del otro que hace, siente compasión y trabaja en favor para que esa persona pueda salir de esa situación en que se encuentra. Eso hace el modelo de Jesús, que es opuesto a la actualidad. Cuando no escuchamos las necesidades de otro, ¿cuántas veces hemos tapado nuestros oídos ante el otro que está necesitando? No, eso no es conmigo. Yo no le puedo ayudar. Sabiendo que muchas veces podemos hacerlo, hemos dejado de hacerlo y hemos dejado que sea otro el que ayude porque yo no tengo ese modelo de servicio que me enseña Jesús. El otro, para Gerardito. Junior. Sí, Junior. Dice que los líderes de esta tierra, los jefes, siempre son los primeros. ¿Qué aprendemos de Jesús? Que es totalmente opuesto. Los primeros serán los últimos. Amén. Amén. Y cómo de pronto yo podría decir que Jesús aplicó en su ministerio, en su vida terrenal. De pronto usted cómo percibe de que Jesús no se decía, yo soy el primero. Cuando lavaba los pies de los discípulos. Amén. Muy bonito ese pasaje. Y ponerse a hacer como Dios. Más. Amén. Pero mire, lo que hace es mostrar el servicio, humillarse. Hay otra.
Dice, no piensan en los demás como lo primero, sino que los demás son el medio para cumplir con sus fines. Este liderazgo humano se caracteriza mucho por eso. Los demás tienen que ver con el líder, pero no porque él piense en sus necesidades y en ayudarlos, sino porque son lo que él usa para él sobreponerse y cumplir con sus planes. ¿Qué podemos aprender del modelo de Jesús que es opuesto a este? Vale, Marilu. Hágale. Pues sí, el ejemplo, imagínese, vino a dar la vida por nosotros para salvarnos. Él, que es el dueño de todo, el creador de todo, él dio la vida por nosotros para salvarnos. Entonces, ¿qué más grandeza, imagínense? Imagine, los terrenales usan a los demás para que ellos se beneficien, pero Jesús se hizo el último, porque no solamente dio su vida en servicio, sino que se entrega para que los demás reciban salvación. O sea, Él toma el lugar nuestro en la cruz y paga por nuestros pecados para que usted y yo seamos liberados de la condenación a la muerte. Y finalmente quiero de pronto que analicemos el último versículo. Gerardo, ¿lo quiere leer? Amén. Está en Lucas, en primera de Juan. Pero dice, pero no se ve ahí, mi amor. Hay que quitarle esa parte de abajo. O solo un poquito. No sé cómo se borra. Dele la pantalla. Dice, ahí está. Ya sé. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Amén. Y con este versículo, yo diría que estaríamos contestando a esta pregunta. ¿Hacia dónde debe ir orientado nuestro servicio? Y eso fue lo que yo inicié diciendo. A veces pensamos que servir a Dios es ir a una iglesia, es pararme en la puerta y recibir a alguien, es hacer cosas espirituales, pero que yo dentro de mi casa, en mi trabajo, en mi colegio, por donde yo camine, yo no le puedo servir a Dios. Pero yo pregunto, ¿en dónde nosotros podemos servirle a Dios? ¿Y hacia dónde va dirigido nuestro servicio? Y este versículo nos puede dar muchísima luz en la respuesta. Él dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Nuestro servicio gira en torno a los demás. Cuando usted y yo servimos a los demás, estamos glorificando el nombre de Dios, porque dice la palabra incluso que cuando hagamos las cosas, no las hagamos como para los hombres, sino que las hagamos como para Dios. Ese, yo diría, cuando nosotros aplicamos ese versículo en nuestras vidas, usted y yo empezamos a tener un servicio, digamos que casi perfecto, porque en nuestro corazón, si nosotros atendemos a alguien, si nosotros servimos a alguien, no lo hacemos porque esa persona lo merezca. Lo hacemos porque Dios me ha enseñado a favorecer aún a quien no lo merece, así como Él también conmigo lo hizo. A servirle al otro, que a veces no es tan fácil, porque no lo estoy haciendo para Él, sino que lo estoy haciendo para Dios. Cuando yo empiezo a atender, a servir
a caminar en mi casa, en mi trabajo, en mi colegio, en mi universidad, a donde quiera que yo esté. Si yo vivo con los demás, con quien cualquiera que se cruce en mi camino, si yo hago con esa persona como si estuviera con el Señor y no con Él, entonces seguramente que yo cambiaría mi actitud hacia esa persona. Eso me favorece a mí en que yo pueda hacer las cosas muchísimo mejor. Y la pregunta es esta: ¿a dónde empieza nuestro servicio? ¿A dónde empieza nuestro servicio? Pregúntame. Ujú. Pregúntale a él. Yo no, yo sé dónde. ¿A dónde? En la misma casa. Ah, En mi propia casa. Ahí empieza mi servicio. Y ojo, porque ahí es donde empieza el servicio, en nuestra casa. Si yo en mi casa no soy ejemplo de paciencia, de amor, de escuchar, de apoyar las cosas buenas, entonces, ¿cómo voy a ser ejemplo para la gente de afuera? Ya podría ser que sería una especie de apariencia. Y ojo, lo digo por mí, porque a lo mejor yo no soy ese modelo. en casa, pero sí afuera. Exactamente, yo en casa no soy impaciente, irritable, afanado, acosando, gritando. Porque Entonces en mi ahí casa, estaría aplicando el modelo. un modelo terrenal. erróneo, exactamente, un modelo, y lo hablo por mí. Entonces, ¿a qué me trae esa enseñanza que nos trae Dios a través de Sandra? A mí me cae. Y Marilu sabe cómo soy yo, de acelerado, porque hay personas que me conocen, mis hijos que están aquí presentes, ¿sí? Entonces me enseña a mí a que si ese es lo que yo debo hacer, entonces tendría que aplicar una de las enseñanzas que hemos visto también, donde dice que debemos ser tanto oidores, o no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, si esta palabra me enseña a mí a que tengo que ser modelo de enseñanza en mi casa para poder serlo afuera. Y hay personas que se dedican a hacerlo afuera. Por eso es que la familia no los sigue, no les escucha, no los atiende, porque sabe que somos apariencia. Entonces empezamos desde casa. Entonces, para cerrar, vamos a terminar con unas conclusiones que son pequeñitas. La primera, que espero que todos podamos guardar en el corazón, es que nuestro ejemplo de liderazgo, no de liderazgo, llamémoslo más bien nuestro ejemplo de servicio, debe ser Jesús. Cuando nosotros nos perdamos del camino, miremos a Jesús. Cuando nosotros caminemos, miremos a Jesús. Cuando nosotros tengamos dudas, miremos a Jesús. Él es nuestro ejemplo de servicio. Y lo segundo, más que una conclusión, es una pregunta para ustedes. ¿Se acuerdan que hicimos unas preguntas que ustedes debían contestar sí o no? Les recuerdo que si ustedes han dicho sí a alguna de ellas, mediten sobre su manera como están sirviendo y puedan replantearlo y pensar cómo lo haría Jesús y aprender de su ejemplo para que lo podamos aplicar en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el modelo de Jesús en nuestras vidas? Y la otra conclusión sería, debemos hacer parte literal. En nuestra oración debe hacer parte el servir. El servir empieza desde nuestra oración. Es decir, cada día oremos para que Dios avive en nosotros y que podamos tener ese modelo de servicio como Jesús. Si yo todos los días dependo de Dios para vivir como Él, yo voy a clamarle a Él para que yo hoy me pueda parecer más a Jesús. Para no ser vista como grande, sino para ser vista como Jesús. Ese es el modelo de servicio. Entonces, para que pensemos no en que nos vean, en que nos demos una buena impresión, sino en que puedan decir, se parece a Jesús. Usted es una persona diferente.
Yo he visto que usted hace cosas extrañas, que usted no es como los otros, porque tenemos el modelo de Jesús. Entonces, oremos sobre la enseñanza de hoy y a qué nos está llamando hoy Dios a cambiar en nuestras vidas, aunque sea una cosita que Dios haya tocado en medio de nuestro corazón y que nosotros no la dejemos hoy en el olvido. Si nos toca escribirla, escribámosla. Si nos toca, si podemos pegarla en la pared, peguémosla, pero que no se nos olvide y que todos los días aprendamos a depender de Dios para ser cada día más como